Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos de Iglesia UNACH. Estamos contentos de poder estar con ustedes en un nuevo culto sabático, hoy sábado 13 de julio de este año 2024. Estamos contentos de poder compartir un nuevo sábado con ustedes ahí en sus hogares. Y para comenzar, quisiera hacerlos con un mensaje que se encuentra en la Palabra de Dios. Este está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, y dice: nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vamos juntos a orar. Bondadoso Dios que mueras en la altura de los cielos, Señor, damos gracias por un nuevo sábado que nos ha regalado. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, de las bondades que usted tiene preparadas para nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, queremos pedir que su Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros, guiándonos en este nuevo culto sabático, Señor, y que el mensaje y las alabanzas que podamos compartir puedan también llegar a impactar nuestras mentes. Damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Pedimos y agradecemos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, te dejamos y te invitamos a que puedas disfrutar de este hermoso programa de Días. Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Gracias porque según sus comentarios usted está participando de estas lindas lecciones. Estamos ya enfocándonos acuérdese usted, en el libro de Marcos. Hemos visto más o menos un entorno de Marcos, cómo aparece Marcos. Marcos, acuérdese usted, no es un discípulo. Es un jovencito que entra a la iglesia y se desarrolla, por ahí tiene un fracaso, y luego este Marcos, ¿qué es lo que hace? Se reincorpora y escribe este maravilloso libro. En esta semana vamos a ver algo que a nosotros nos gustaría quizás haber estado un día en el ministerio de Jesús. Un día en el ministerio de Jesús. ¿Cómo habrá sido esa experiencia? Fíjese que Marcos acota muchas cosas y menciona de 4 discípulos y una predicación el sábado de Jesús. ¿Le gustaría a usted haber participado como oyente de esa predicación? Bueno, de eso y otras cositas vamos a conversar durante esta semana. Muy bienvenido, pastor. ¿Cómo estaba? Aquí estoy bien, gracias, Raúl. Bien, para seguir comentando el Evangelio de Jesucristo, como le llama Marcos como evangelista, y contando cada uno de los relatos que él en poquitas palabras nos muestra a nosotros y que nos deja un gran mensaje, comenzando en esta semana hablando de el llamado que Jesús empieza a realizar con los primeros hombres que lo acompañaron en su ministerio, y eso fue en Galilea. Me llamó la atención que Jesucristo no se fue a Jerusalén a buscar sus discípulos. La mayor parte de los discípulos de Cristo los encontró en el norte, es decir, a más de 100 kilómetros de Jerusalén y en el mar de Galilea, y allí Jesucristo llama a los primeros 4 pescadores al ministerio. Allí está Pedro, Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Este Juan es el teólogo, no es el Juan Marco, ¿no? Claro, el porque teólogo. Marco no es un discípulo. Es interesante porque Mateo tiene su forma de hablar acerca de Jesús, de los discípulos, y enfoca el Sermón del Monte también. Pero Marcos 1:17 dice: y les dijo, mira, bueno, uno reflexiona sobre esto porque esto es lo que escribió Marcos, dice: y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Uno llega hasta allí, este es el llamado. Pero ¿cuál es la respuesta? Siempre pensaba en esta... Dejándolo todo, le siguieron. Dejando sus redes, dice aquí, y claro, dejando a su padre. O sea, estaban trabajando, la familia, digamos, el sustento de la casa. Por eso es importante cuando se cuenta después el milagro de la barca esa llena de peces. Pero sí, en este caso dejó todo, voy a decir así, por seguir a Jesús. Lógicamente tiene que haber habido un antecedente anterior de que conocían, que habían hablado
que andaba el Mesías, ¿no es cierto? Porque ¿cómo lo acepta una persona que lo llama? ¿Cómo lo reconoce? Lógicamente el Espíritu Santo está trabajando acá en las mentes de estas personas. Sí, y bastante importante esto de que ellos dejaron, ¿eh? Ellos tenían trabajo, eran personas ocupadas, pero dejaron allí su trabajo, su familia, para seguir a Jesús. Ahora, interesante porque cómo nace un misionero, porque fíjate, acá dice, y dejándolo luego, sus redes le siguieron, dejaban el trabajo. Pasando por allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también, ellos en la barca. O sea, estos 4 eran pescadores entonces, que remaban las redes. Remendaban las redes. ¿Qué pasa después? Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oye, ¿qué está haciendo Marco acá? Está puntualizando estos 4 que dejaron todo. Sí. Yo pienso que Marco está reflexionando sobre su vida, porque en algún momento él no quiso dejar todo. Sí. Pero aquí ha madurado y por eso que después vemos a Marco tan metido en el Evangelio, trabajando con Pedro, con Pablo, ¿no es cierto?, en el Evangelio. Sí, a mí me gusta esta expresión que dice allí, y haré que seáis pescadores de hombres. Hay otra versión que dice, y os haré pescadores de hombres. Y para nosotros como cristianos, aprendemos de que el que nos transforma en pescadores de hombres espiritualmente, según el Evangelio de Jesús, es una obra divina. El poder está en Cristo, el poder está en Dios. Ninguno de nosotros puede hacerse a sí mismo un ganador de almas para Cristo. Ese es un don que Dios le entrega a la persona y es una institución divina. Y en el idioma griego esta palabra también se puede traducir, y os prepararé para que seáis pescadores de hombres. Produciré en vosotros pescadores de hombres. Convertiré a vosotros en pescadores de hombres. Los estableceré como pescadores de hombres. Es decir, son palabras que son sinónimas de acuerdo al mismo lenguaje griego cuando Jesús menciona, y haré que seáis pescadores de hombres. Yo creo que uno podría reflexionar sobre una persona que conoce a Jesús, deja todo y se va a predicar. Uno podría decir, ¿está 100% correcto? Porque yo creo que aquí hay un antecedente de conocimiento y no sé, si no se me capta la idea, porque de repente alguien dice, oye, salgo a predicar y la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de un hogar, de la enseñanza. Porque eso hay que tomarlo en cuenta, pero aquí hay algo que yo creo que esta gente venía hablando, es como va a pasar en algún momento el Fuente Pregón, se comienza a hablar, se comienza a decir, y al final se sabe, dejo todo y esto hay que predicarlo porque el tiempo se acaba. Sí, y es importante también la decisión humana, porque los apóstoles conocieron a Jesús y a los pocos días Jesús les dice, vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos tuvieron que tomar una decisión. Y la decisión está basada en el conocimiento, está basada en el Espíritu Santo. ¿Me conviene a mí dejar mi trabajo, dejar todo lo que yo hago, hasta mi familia? Se preguntarían ellos, ¿me conviene a mí para seguir a Jesús? Y eso demuestra de que ellos conocieron a Jesús y lo aceptaron como Mesías. Lo aceptaron como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y estuvieron dispuestos a echar su suerte con Cristo. Y a esto se le llama llamado. Y nosotros como cristianos debemos saber de que Dios nos hace un llamado no para hacer lo mismo. No todos hacemos lo mismo, pero tenemos un llamado en el servicio de Dios, a veces muy distinto a lo que es predicar, porque el Evangelio no solamente se promueve o se promulga predicando.
El Evangelio se promueve de muchas maneras, pero tenemos que tener un llamado. Cada uno debe decir, yo tengo un llamado en mi corazón que Dios me está haciendo para que yo le sirva en algún ministerio. Eso hay que tenerlo claro. Pedro lo entendió, Juan, Andrés y también Santiago. Entendieron ellos que tenían un llamado. Es bueno que uno piense personalmente y aplique estas lecciones a su vida, porque en algún momento a lo mejor ese todo que yo dejo puede ser algo que me esté impidiendo participar directamente en la obra de Dios. Es algo que quizás me gusta y que por hacerlo no estoy haciendo esto otro, que es la predicación. Por eso es para reflexionar lo que estos hombres hicieron, y si Dios está llamando a alguien, que ojalá sea, ¿no es cierto?, para dejar eso que impide que yo llame a alguien para la salvación. Como estamos viendo nosotros acerca de un día en el ministerio de Jesús, vamos a conversar un poquito de un inolvidable servicio de adoración. Interesante, porque este incidente trae para muchas reflexiones, Luis, fíjate. Dice, yo leo aquí Marcos 1:21, dice, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Sabes que yo tengo varias cosas que podría hablar de esto? Porque bien, no dice que entrando en Capernaum los días de reposo, sino y los días de reposo. O sea, él en los días de reposo iba a la iglesia, entraba a la sinagoga, Sí. y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otro temazo. ¿Cómo se tiene autoridad, no es cierto? Uh-huh. Cuando hay un conocimiento de la verdad y se respalda con la Biblia lo que nos está diciendo. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y aquí vienen las cosas interesantes de este relato. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Uy, qué declaración, ¿eh? Y que no la está haciendo el hombre, por supuesto, ¿no es cierto? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y luego viene la reacción de los que estaban allí presentes, se quedaron asombrados que la palabra de Dios pudiera hacer este milagro maravilloso de sanación y de echar a un demonio. Sí. O más de uno, quizás. Claro, efectivamente comienza esta parte del relato con Jesucristo en plural, dice aquí, los días de reposo. Es decir, Jesucristo iba varios sábados a la sinagoga, que sinagoga en el idioma griego significa lugar de reunión. Y esto nos muestra a nosotros que Jesucristo estaba aprobando la reunión de todos los que iban a la sinagoga. Jesucristo nunca dijo una palabra respecto a que asistir a una sinagoga fuese malo, o que ya con su nuevo ministerio ya no era necesario reunirse en la sinagoga. Él aprovechaba estos momentos en la iglesia para hablar de las Escrituras, para enseñar las profecías del Antiguo Testamento, para presentarse a sí mismo, a tal punto como se leyó que la gente se admiraba de su doctrina y que era con autoridad, no como los escribas. Así que Jesucristo tenía un púlpito allí todos los sábados. Y al parecer, Raúl, la gente le daba el púlpito porque los judíos tenían su calendario también. Claro. Ahora le toca hablar a este rabino, a este anciano, pero cuando estaba Jesús, se lo entregaban a él. Y le dieron toda esa autoridad para que él hablara de la palabra de Dios. Que muchas de sus preocupaciones, sus predicaciones fueron muy profundas en realidad. Esto mismo que está haciendo aquí. Claro. Es extraordinario lo que está haciendo. Y hay algo que uno quizás debería reflexionar, que a veces hay que ser un poco cauto en presentar el Evangelio. Porque yo te hablo a ti, quiero convencerte de que Dios te ama, te quiere y tú debes guardar el sábado.
y si no guardas el sábado, entonces Dios te va a castigar. Puede ser una predicación que tiene cierta verdad, pero no es la forma de llegar a una persona. Claro. Y aquí Jesús va a decir, mira, cállense al demonio, no digas eso. ¿Por qué? Porque algo estaba o iba a producir un efecto negativo en la predicación de Jesús. Era demasiada luz para los personas. Era en el momento. ¿Y qué tuvo que pasar? Si uno lee más adelante se va a dar cuenta que él tuvo que salir de allí. ¿Por qué? Porque no era el momento ni la hora. Hay momentos en que uno puede decir la verdad. Yo lo recuerdo una vez que tuve que dar el tema de la alimentación mientras me servían una once que yo no esperaba. Sí. Y cuando vi la mesa me di cuenta de que allí estaba algo que yo no podía comer y Sí. le hice el tema de la alimentación y gracias a Dios lo aceptaron. Claro, acá vemos algo importante porque dice, había en la sinagoga de ellos un hombre. Esto significa que este hombre endemoniado era asistente frecuente a la sinagoga. Pero como escuchó a Jesús una vez un sábado, lo volvió a escuchar después y este hombre estaba endemoniado. Usted sabe que los endemoniados no siempre se declaran. Usted lo puede ver tranquilo. Pero cuando este endemoniado quiso ya tomar decisiones de seguir a Cristo, allí el espíritu malo lo tomó. Y es allí cuando empieza a hablar, has venido a destruirnos, ¿quién eres? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, Jesucristo no necesitaba esa publicidad ni esa información de parte de los demonios. Porque los demonios, uno podría decir, este demonio dijo la verdad aquí. Habló que era el Santo de Dios. Pero Jesucristo no quería que su evangelio se manchara con palabras del príncipe de las tinieblas. Inmediatamente lo reprendió y sacó el demonio de esta persona. O sea, esta persona fue liberada ahí en público, en un acto de culto, en un acto de adoración en medio de la sinagoga. Todos se asombraron porque se dieron cuenta que la palabra de Cristo tenía poder, no solamente sobre las mentes humanas, un poder para arrojar los demonios que eran tan poderosos considerados en aquellos años. Fíjate que en el 29 dice, al salir de la sinagoga, la reunión había terminado, extraordinaria, Sí. mucha gente lo siguió, pero dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. O sea, los discípulos habían recibido esta instrucción del hombre que está enfermo. Le hablaron, mira, mi suegra está enferma, puede hacer algo, estoy pensando acercar, puede hacer algo por ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella servía. Esta palabrita que aparece aquí, inmediatamente, la usa mucho Marcos como diciendo que Jesús cuando hace algo lo hace enseguida, pronto, Sí. no demora. Y inmediatamente lo va a repetir muchas veces Marcos. Interesante ese detalle. ¿Qué te parece a ti si llegas de Sí, visita a un personaje y te hace esto? Estudié esa palabra también un poquito porque uno se da cuenta que en el idioma español inmediatamente significa, como decimos acá en Chile, al tiro, al momento, en el acto. Pero en el Nuevo Testamento esa palabra significa también al instante, que fue un acto instantáneo. Es decir, Jesús tocó allí, dice, tocó, se acercó y la tomó de la mano. Claro. Y inmediatamente sanó. Esto fue como un gran milagro porque todos los que estaban allí estaban en la casa de la suegra de Pedro y ¿Y quién servía? ¿quién los atendía? Algunos me han dicho por allí, oye, Jesús la sanó para que le sirvieran. Pero Sí. es interesante estos detalles que pone Marco aquí. Y enseguida, está en el parentesco, ¿no es cierto? Tú dices inmediatamente, al tiro se Sí. sanó, y se sanó de tal manera que recuperó todo su cuerpo a la normalidad, porque dice, y le servía y estuvo tranquilo ayudando. Tú sabes que una fiebre se pasa
y queda el cuerpo como molido, con molestia. Y es importante que les haya servido porque después no tuvieron tiempo. Claro. Llegaron esa noche, como dice después, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, empezó esto en la sinagoga, siguió con la suegra de Pedro y la casa después se agolpó la gente y Jesús trabajó hasta horas de la noche sanando gente. Qué agotadora es la vida de Jesús en realidad. Estamos viendo un día de sábado aquí, agotador, porque de la sinagoga habló, sanó, la suegra sanó y después viene la gente, se corrió la voz y no sé hasta qué hora estuvo sanando, predicando y hablando a la gente. Y sanó hasta el último. Claro. No dejó ninguno, ven mañana. Mañana te atiendo. Estaba pensando que Jesús trabajó hasta altas horas de la noche. Voy a decir entre comillas trabajó. Porque de todas maneras eso de atender personas, cada uno con su situación, especialmente de salud, enfermos, endemoniados, es una cosa terrible, cansa. Pero ¿cuál era el secreto de ese ministerio de Jesús? Y aquí hay algo que me gusta mucho y que sería bueno que uno también lo practicara. Porque si tú vas al versículo 35 del capítulo 1 que estamos comentando, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjate que yo creo que se acostó muy tarde, pero no le impidió dejar un momento que yo creo que estaba acostumbrado temprano a orar y conversar con su padre. ¿Qué te parece? Es un ejemplo que quizás deberíamos seguir como personas, dejar las primeras horas para conversar con Dios. Recordemos que Jesús tenía en ese tiempo unos 30 años, dice la Biblia. Era un joven con mucha energía, pero Jesucristo no solamente usaba su energía física propia de la edad o de su salud que él tenía, sino que Dios le dotaba a través del Espíritu Santo una energía especial, porque así como Elías recorrió 40 días y 40 noches y no se cansó, así lo dice el Antiguo Testamento en Primera de Reyes capítulo 19, y Jesucristo también era dotado de esa fuerza especial para hacer la obra, pero aún así, con todo un día de trabajo, Jesucristo también se cansaba, pero tenía que llenar esas baterías espirituales como hombre, como ser humano, y es allí donde se levantaba muy de mañana, tal vez durmiendo unas poquitas horas, se levantaba porque él confiaba que la oración le iba a dar fuerza, le iba a dar poder para cumplir las actividades del día siguiente. Así que dice, muy oscuro salió, muy oscuro. Eso podemos decirlo, no sabemos en qué tiempo estaba allí Jesús, pero tiene que haber sido muy temprano. Muy temprano. Incluso dice, le buscó Simón, versículo 36, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Sí. Pareciera, Luis, que es muy recurrente esto de los demonios en la época de Jesús, al parecer. Había una enfermedad como decirlo así, una pandemia recurrente, porque siempre Jesús está tocando con personas que están endemoniadas. Y aquí nos estamos encontrando. Sí, hay un libro que muchos conocen que se llama Deseado de todas las gentes, y en ese libro se expresa, de acuerdo a toda esta historia que refleja allí la autora, que Jesús vino al mundo en la época más oscura de la historia, cuando había mucha superstición, los demonios se posesionaban de la gente, había mucha maldad, había un dominio de las tinieblas tremendo, a pesar de que ellos tenían una religión como los judíos,
pero era una religión sin poder, sin autoridad, y era una religión que no llegaba al pueblo. Solamente los eruditos podían conocer la Biblia y tener sus reglas y reglamentos. Entonces aquí también vemos en este texto que leíste, Raúl, Jesucristo siguió predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Es decir, Jesucristo hizo un recorrido por Galilea, y en Galilea habían varias ciudades, varios pueblos, y echaba fuera demonios. Eso lo destaca allí Marcos, que la predicación era una cosa, pero el ministerio de arrojar demonios era otro ministerio. Fíjate, ahí en el versículo 40 de este capítulo, uno debe detenerse un poquito a ver las palabras que aparecen aquí en la descripción. Dice, vino a él un leproso, diciendo, o rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Imagínese usted que si Jesús está acercando a una persona, está caminando y se acerca a una persona leprosa. Quizás hay que entender ese concepto de qué significa eso de lepra. Lo vamos a ver un poquito, pero me dice aquí, acercando y cada la rodilla, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Esto es muy grave de acuerdo a la ley mosaica. Tocar un leproso. Tocar un leproso. Eso significaba quedar contaminado por lo menos hasta la tarde. Sí. Y le dijo, quiero ser limpio. Vuelve otra vez en la prontitud del milagro. Él extendió la mano y le tocó primero. Claro. Y le dijo, quiero ser limpio. Ahora, ¿tocó la lepra Jesús o no la tocó? Es interesante eso, pero mira, yo hago esta reflexión. Es como decir, tú estás con una lepra, yo te toco y te sano. Bueno, ¿puedo decir algo que me contaminé si ahora está sanada la persona? No. Y otra cosa que nos muestra a nosotros que la gracia de Dios, el poder de Dios, es superior al contagio de las enfermedades. Ahí también tenemos una enseñanza importante porque el poder que Dios le dio a Jesús a través de sus oraciones del Espíritu Santo, se lo dio también Jesús a los apóstoles. Dice que las serpientes os morderán y no les pasará nada. Es algo grande, pero nadie se atrevería a tocar un leproso, solo Jesús. Exactamente. Ahora, el incidente que sigue también es muy decidor. Quizás pongamos atención a ello. Dice, dice el 42, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. No había lepra. Entonces, y aquí viene una declaración que pone Marco, dice, y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no lo digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, cumpliendo la ley que debía hacerlo, según Levítico, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Y aquí viene lo malo, que a veces ya la alegría, ¿no es cierto?, nos lleva a cometer algunos errores. Dice, pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Sí, a mí me da la impresión que este era un hombre conocido en esa ciudad, el leproso. Claro. Y que había sido leproso por largos años, y como siempre se cuenta, la vida de un leproso era una vida muy triste. Lejos, solo, no se podía acercar a ningún lugar. Inclusive habían leprosarios, lugares que eran espacios grandes designados para que ellos se manejaran y caminaran. Pero si pasaba un leproso por un camino y la gente veía que el leproso había pasado por ese camino, la gente no pasaba, se hacía a un lado o esperaba, hacía una vuelta porque pasó el leproso. Yo no puedo pasar por ese mismo camino. Y este hombre seguramente tenía lepra en muchas partes del cuerpo, y después al tocarse se dio cuenta que estaba sano, que no encontró ninguna herida, nada. Y fue ahí, como dices tú, la alegría vino a su corazón y no hizo caso a lo que Jesús le dijo
y empezó a publicarlo. Qué maravilloso el milagro que hace Jesús aquí, pero también cómo se interrumpe de alguna manera el ministerio de él por haberlo publicado. Sí. Ya estaba pensando, Luis, que no sé, hoy día no tenemos leprosos, pero ¿cómo nos podríamos comunicar con una persona que, entre comillas, tiene la lepra del pecado? ¿La podemos tocar? ¿Tenemos la autoridad de parte de Dios para ir y sanarla? Estoy hablando así espiritualmente, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. Quizás habría que pensar eso. Yo recuerdo una vez que hubo un gran problema para bautizar a una persona que tenía SIDA en una iglesia. Tenía SIDA y quería ser bautizada, y hubo gran problema con los hermanos para bautizarla. Son cosas que quizás deberíamos nosotros relacionarnos y ver cómo Jesús aplicó con la fe, con la relación que tenía con el Señor, de llegar a esas personas y dejarlas limpias. Para que lo piense, que el Señor los bendiga y nos acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Hola queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo NotiJoven en este culto sabático de día sábado 13 de julio. El día de hoy tenemos algunas noticias que hemos dejado ahí un poco a la espera para poder compartir con ustedes, porque queríamos que tuviesen todas una relación muy importante, sobre todo con el trabajo que se está haciendo en el Departamento de Conquistadores y Aventureros de nuestra iglesia. Así es que, sin más, comencemos. Muy bien, queridos amigos, para comenzar queremos darle la primera noticia, y es que el día domingo 23 de junio se llevó a nuestros conquistadores del Club Antares del Sur. Estamos contentos porque es una jornada muy bonita que también reunió a pequeños que están comenzando, ¿cierto?, su caminar por nuestro Club de Conquistadores, así también como nuevos líderes que van a estar guiando a estos jovencitos en su crecimiento integral, ¿cierto?, como lo es el trabajo que lleva a cabo el Club de Conquistadores con nuestros jóvenes. Así es que estamos contentos de poder compartir con ustedes esta noticia, porque tenemos nuevos conquistadores y nuevos líderes en nuestro club. Así es que si tú también estás viendo esto y tal vez quieres ser parte de algún club de conquistadores, averigua, busca también para que puedas participar y no te pierdas la oportunidad de compartir con los conquistadores de nuestra iglesia. Bien, y para continuar con lo que ha sido la noticia anterior, queríamos comentarles que así también nuestro club de conquistadores participó del CAELI de invierno el día 28 al 30 de junio. CAELI, el campamento espiritual de líderes de conquistadores, se realizó en la localidad de Loncopangue, en Saltos del Nehuenco, donde los jóvenes, los líderes de nuestro club, participaron de una jornada de reavivamiento espiritual, de fortalecimiento espiritual, para también ellos transmitir esa importante misión de evangelizar y de guiar a los jóvenes a través del estudio de la palabra de Dios. Así es que, bueno, dejamos también algunas de las fotografías de lo que fue la actividad y el evento, donde nuestros líderes se pudieron fortalecer, nutrir espiritualmente para continuar con la labor evangelística que también tiene nuestro club, de conquistadores de nuestra iglesia. Y para continuar con lo que ha sido también estas actividades del Club de Conquistadores, se nos sumaron también una nueva investidura del Club de Aventureros de nuestra iglesia, de nuestro club, donde los más pequeñitos también recibieron su banda, algunos parches de especialidad de las actividades que han ido cumpliendo a lo largo de este semestre, donde también los papitos, ¿cierto?, fueron un pilar fundamental en el apoyo, en la participación y en la constancia de estos niños que están creciendo, que se están desarrollando, pero también se están alimentando espiritualmente con nuestro club de aventureros. Y ahora llegó el momento. Queremos compartirte una invitación muy especial.
es que este sábado 20 de julio realizaremos el retiro espiritual de los jóvenes adventistas de nuestra iglesia. ¿Dónde? En el centro de eventos Boy Sports, ubicado en el kilómetro 15 de aquí, camino a Las Mariposas. Queremos invitarte a participar. El lema de este retiro se llama Maranata, Misión Posible. Y donde tú, querido joven, estás invitado a participar para que podamos juntos unirnos, fortalecernos espiritualmente y sobre todo poder avanzar con la obra misionera que tiene para nosotros la iglesia, sobre todo para los jóvenes en este tiempo, en nuestra generación. Así es que no te quedes fuera, no te pierdas esta oportunidad de participar. Podrás solicitar el link de la inscripción a través de un mensaje directo a nuestras redes sociales y estaremos atentos para compartir contigo. El valor de la inscripción es de solamente 7,000 pesos y tiene incluido alimentación, actividades, regalos y muchas sorpresas más. Así es que no te olvides, sábado 20 de julio desde las 9 de la mañana en el centro de eventos de Ronald Boy Sports. Y finalizamos también este noticiero con nuestro culto joven. Hoy, 18 horas, tendremos un culto joven muy especial donde daremos algunas pautas previas de lo que va a ser nuestro retiro espiritual el próximo sábado 20 de julio y queremos invitarte a participar. No te quedes fuera, ven y súmate con nosotros a un nuevo culto joven. Nos estará acompañando en la temática Alex Sasso. Así es que no te quedes sin participar. Bueno, y no te quedes fuera, sé parte de la adoración a través de tus diezmos, pactos y ofrendas. ¿Cómo lo puedes hacer? Ya sabes que a través de los datos que están apareciendo en pantalla podrás participar junto con nosotros. Así que te invitamos a que te sumes a participar con tus diezmos, pactos y ofrendas. Y también te invitamos a que estés atento a todo el acontecer de nuestra iglesia a través de nuestras plataformas digitales, en YouTube, en Instagram, también en nuestras redes sociales, en Facebook como Iglesia UNACH, y también puedes buscarnos en Spotify, Apple Music y YouTube Music también para que puedas acompañar de un lindo sábado este día tan especial. Así es que te esperamos y te invitamos a que sigas en sintonía con nuestro culto sabático. Dios te bendiga. Hola niños, ¡feliz sábado! Niños, hoy les traigo una historia que se llama Reina Iluminada y lo podemos encontrar en el libro de Esther, en el capítulo 2, versículos 1 al 18. Niños, ¿saben ustedes que los nombres tienen un significado? Yo hoy les traigo el significado de algunos nombres. Por ejemplo, Melissa significa dulzura, Rabí significa sol, Luisa significa guerrera, Tomás significa el que honra a Dios, Adasa significa la que protege y Esther significa estrella. ¿Qué les parece, niños? Ahora los invito a la siguiente entrevista. Hola, soy Anita y hoy vamos a aprender el significado de los nombres. ¿Tiene algún valor el significado de los nombres si van de acuerdo a la personalidad? Muy buena pregunta, Anita. Mira, realmente los nombres dentro de la Biblia tienen un significado, tienen también un simbolismo, incluso a veces los nombres tienen un carácter profético. Por ejemplo, yo me acuerdo lo que aparece en Génesis, ¿no? En Génesis, el capítulo 17, el versículo 5, ahí se presenta un nombre muy conocido por ti y por muchos niños, donde habla de Abraham. En Génesis, el capítulo 17, el versículo 5, habla de padre de multitudes. Mira, aquí se ve la identidad y el carácter, Anita. Los nombres en la Biblia reflejan a menudo el carácter, la personalidad o el destino de las personas. Pero no solamente eso, sino que también cuando vemos y estudiamos un poquito acerca de los nombres, vemos que también hablan del carácter divino, del carácter de Dios. Por ejemplo, mira, en Génesis, el capítulo 22, el versículo 14, se habla de Jehová Jireh. ¿Y sabes lo que significa esto? El Señor proveerá. Dios va a hacer provisión siempre para nuestra vida.
Y finalmente, Anita, me doy cuenta que aquí también los nombres en la Biblia hablan de propósito y de misión. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo el capítulo 1, el versículo 21, se presenta el nombre de Jesús, de nuestro Salvador. ¿Y sabes lo que significa? El Señor salva. Los nombres son muy importantes, Anita, y tú también tienes un lindo nombre. Hoy hablaremos de una mujer que tenía dos nombres. Mardoqueo era primo de esta jovencita llamada Adasa. Ella le quería así a él como su padre, porque él la había criado y le había entregado amor y cariño desde que ella era muy pequeñita. Esta jovencita era muy bonita y además era muy amable, le gustaba mucho ayudar a las personas y también era conocida con el nombre de Esther. En esa época en su ciudad salió un decreto en el que decía que el rey Asuero estaba buscando a una reina. Como Adasa era tan bonita, salió seleccionada dentro del grupo de jovencitas que iba a formar parte de las mujeres donde el rey iba a buscar una reina. Y si bien todas las jóvenes eran bonitas, ella tenía un brillo especial. Mardoqueo le había dicho a Adasa que ella no revelara su nombre original, que era de origen judío. En esa época los judíos no eran muy queridos, así que ella siempre se presentó con el nombre de Esther. El rey Asuero también fue capaz de ver esta luz, este brillo especial en Esther, así que la escogió a ella como su esposa y como su reina y puso en su cabeza una corona. Hubo un periodo muy difícil donde unos malos hombres quisieron perjudicar al pueblo de Israel. Y Dios utilizó a Esther para que ella fuese en ayuda de ese pueblo. Esther tuvo que pasar por muchos momentos difíciles, llenos de tiniebla, pero Dios permitió que ella hiciera lo correcto para salvar al pueblo y así fue, niños. Como podemos ver en esta historia, Dios nos muestra que todos tenemos una luz especial que como cristianos podemos llevar a todos los rincones en donde nosotros nos encontremos. Niños, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar las gracias por este nuevo día sábado y por la posibilidad de aprender más acerca de ti. Señor, te queremos pedir por cada uno de los niños que están aprendiendo en esta historia y que tú puedas ayudarlos a brillar y hacer luz en el lugar donde ellos estén. Quédate con nosotros, con nuestras familias, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, niños. Nos vemos el próximo sábado. Ya saben, amigos, nuestro Dios nos ha dado un nombre muy especial y nos ha llamado a hacer luz a todo el mundo. ¡Chao! Mi deseo es sol.
placer, queridos hermanos y amigos, compartir este momento con cada uno de ustedes. Esta meditación que nos permita disfrutar del reposo, de la bendición que nuestro buen Dios quiere brindarnos en este día de adoración al reconocerlo como nuestro Creador. Quiero invitarles a orar en este momento. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en tu bondad nos permites acercarnos con confianza al trono de tu gracia y poder alcanzar el oportuno socorro que tienes para esta hora, para cada uno de los que nos disponemos a abrir tu palabra y escuchar tu voz. Muchas gracias por este sábado, por el reposo que nos brindas, tanto físico, mental como espiritual. Permite, querido Padre Celestial, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en esta hora, que pueda guiarnos a toda la verdad de tu palabra. Que tu palabra pueda producir lo que tú deseas hacer en nuestra vida en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos y hacemos todo. Amén. Y amén. Queridos hermanos y amigos, dentro de las muchas necesidades que tenemos, hay una que es clave para satisfacer, para de esa manera poder enfrentar las situaciones que en este mundo de pecado nos toca afrontar. Y esta es la paz interior. Shalom, dirían los hebreos, refiriéndose a la paz, al bienestar, a la tranquilidad, al sosiego, a la quietud, a la calma, a la serenidad frente a las situaciones que tenemos que afrontar en este mundo. Igualmente el pensamiento griego e Irene, la paz, la quietud, la calma, que nos permitirá experimentar la paz exterior, que dirían los romanos en latín pax advextia belli, la paz. Pero esa paz, conceptuada como ausencia de conflicto, ausencia de disturbios familiares, vecinales, comunales, o de pueblos, o de nación, o entre naciones. La paz. El mundo sabe muy bien esto. Por esa razón se afana en obtener la paz. Se afana en animar a otros a trabajar, a construir la paz, dando premios a aquellos que luchan por alcanzar esa paz tan anhelada. Se escucha a muchos que proponen cómo obtener paz interior y establecer de esa manera una paz firme y duradera dentro de nosotros y con nosotros. Importante, queridos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que como seres humanos hacemos para alcanzar esa paz, no la hemos encontrado. Y hoy en día somos testigos de los grandes conflictos que hay entre naciones, entre poderes, de tal modo que existe una ausencia de paz. Nuestro Creador, queridos amigos y hermanos, el Señor Jesucristo, nos mostró que es importante alcanzar este estado espiritual. Es determinante para nuestra vida aquí y para nuestra vida futura. Es determinante alcanzar este estado espiritual de paz. Y quiero invitarles para que vayamos juntos al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16. El Evangelio según San Juan, el último de los Evangelios, en el capítulo número 16. Y les invito a llevar la lectura del versículo 33. El Señor Jesucristo está terminando su ministerio, está por ir a la cruz y aprovecha a dar
su último mensaje a sus discípulos en aquel entonces y a nosotros hoy en día. Y dice su palabra, el Evangelio de San Juan, capítulo número 16, versículo número 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo hay 4 declaraciones, o exactamente 3 declaraciones muy interesantes, importantes para analizarlas y colocarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. En el asiento de la información, del conocimiento y en el asiento de las emociones. Estas cosas, oh queridos, estas cosas, estas palabras, todas estas palabras que están escritas de parte del Creador, de parte del Eterno, de parte del Señor de señores, tienen un propósito. No es simplemente que Dios comparte sus pensamientos, sus ideas, sus promesas para con nosotros, simplemente para darse a conocer. Tiene un propósito más allá. Estas cosas he hablado, dijo el Señor Jesucristo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que en mí tengáis paz. Oh, queridos hermanos y amigos, esa tan anhelada paz interior que el mundo busca, el Señor Jesucristo también desea colocarla en nosotros. Y Él viene y nos muestra lo que Él ha hecho para que esa paz pueda ser efectiva en nuestra vida. Y Él nos dice que es su palabra. El escuchar atentamente su palabra. El meditar en ella, en grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa palabra es la que permite tener paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro ser interno, queridos. Por esa razón, el llamado de esta hora es a escuchar a nuestro Dios. Es hora, queridos hermanos y amigos, de escuchar a Dios. ¿Por qué razón? Porque al escucharle, al ponerle atención a sus palabras, al tomarle la palabra, esto va a producir paz interior, quietud, calma, sosiego, bienestar, tranquilidad, serenidad ante las situaciones que tenemos que afrontar. La siguiente declaración, dice el Señor Jesucristo, porque en el mundo tendréis aflicción. Así es, queridos. Usted y yo lo hemos comprobado. Dios tiene razón. En el mundo hay aflicción. Y esto es una gran verdad. Así que si esta declaración es verdad, la anterior declaración es cierta también. En el mundo hay aflicción. Pero el Señor Jesucristo afirmó también que estas palabras que usted y yo tenemos el privilegio de tenerla con nosotros, ha sido dada para que tengamos paz, paz interior. Frente a las aflicciones del mundo, podemos tener paz. El problema, queridos, no son los problemas. El problema es cómo enfrentar esas situaciones. Y Dios de antemano, sabiendo que en el mundo hay aflicción, ha provisto su palabra para que usted y yo vengamos y cada mañana escuchemos su palabra. Que utilicemos los recursos que Dios ha provisto. Su palabra, de diferentes maneras, escrita, en forma que dicen los muchachos ahora, en forma digital, podemos ir a ella. Podemos escucharla
Porque para el Señor es importante que oigamos su voz. Para nosotros es importante y determinante escuchar su palabra. Porque ella tiene un propósito muy especial. Producir paz, quietud, calma, serenidad, tranquilidad frente a la aflicción que se vive en este mundo. Queridos hermanos y amigos, Dios nos va a quitar la aflicción. Mientras estemos aquí en este mundo de pecado, la aflicción será parte de nuestra vida. Porque en el mundo, dijo el Señor Jesús, que conoce el fin desde el principio, tendréis aflicción. Mientras estemos sobre esta tierra, queridos hermanos y amigos, habrá aflicción. El problema no es la aflicción. El problema es cómo vamos a enfrentar esa aflicción. Así que entonces, la tercera declaración importante de este versículo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es a través de su palabra, queridos, que podemos confiar al conocer cómo el Señor Jesucristo venció al mundo. Y al estudiar su vida, al fijar nuestra vista en Jesús a través de su palabra, descubrimos que fue de esta manera que el Señor Jesucristo pudo vencer. Tomando la palabra del Señor cada mañana, escuchando su voz atentamente. Queridos hermanos, eso es orar. Orar no es solamente hablar nosotros. Orar es el acto de comunicarnos con Dios. Nosotros hablamos, derramamos nuestro corazón delante de Él, pero luego venimos y escuchamos su respuesta. Porque Dios tiene respuestas a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras demandas, a todos nuestros clamores. Él tiene respuestas. Y queridos, en la Escritura hay muchas respuestas que de antemano el Señor ha preparado a oraciones que elevamos, a peticiones, a clamores. Y decimos, ¿por qué? Y el Señor tiene la respuesta en su palabra. Fue de esa manera que el Señor pudo vencer al mundo. Y es la única manera en que podemos vencer las aflicciones del mundo, tal como el Señor Jesucristo lo hizo, yendo cada mañana, tomando tiempo, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, en la quietud, en la calma de la madrugada, venir y disponernos a escuchar al Señor. ¿Por qué razón es importante? Allí en el libro de Juan, el mismo Evangelio, en el capítulo número 6, el Señor Jesucristo afirma por qué razón es importante la palabra. ¿Por qué razón es importante ir a ella? En el versículo 63 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Él afirma, el Espíritu es el que da vida. La carne, queridos, nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es, querido hermano y amigo. Son sus palabras las que vivifican nuestro ser. Por esa razón, aproveche todos los recursos que el Señor ha provisto para ir a su palabra. La lección de la escuela sabática, el plan de lectura bíblica revivados por su palabra, la devoción matutina. Querido amigo, querido hermano, aprovechemos los recursos provistos para que podamos ser alimentados por su palabra. Porque estas son vida. Alimentan nuestro espíritu, nuestro foro interno. Y producen entonces, como el Señor Jesucristo lo dijo, paz interior. Por lo que más quieran, queridos, vayamos a su palabra. ¿Quiere tener paz en el corazón? Vayamos a la palabra cada mañana y escuchemos atentamente su voz. ¿Funciona?
Sí, funciona. En la Escritura encontramos varias declaraciones de hombres y mujeres que tuvieron el privilegio de ir al Señor, escuchar su voz y experimentar esa paz interior. Vemos un caso muy particular en uno de los reyes de Judá, del reino de Judá, el rey Ezequías. Y allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 19, las Escrituras relatan una experiencia que vivió el profeta Isaías con el rey Ezequías. Resulta ser que Sennacherib, el gran rey de Asiria, envió a sitiar la ciudad de Jerusalén. Ya había sitiado y tomado, capturados a el reino del norte, la ciudad de Samaria, y ahora venía a arremeter contra Judá. Tomó varias ciudades de la provincia de Judá. Y ahora se dirigía a Jerusalén, a la capital del reino de Judá, a la sede del gobierno, al palacio del rey Ezequías. Y envía a mensajeros a decirle no solamente a Ezequías, sino al pueblo en sí, al pueblo mismo, hablándoles en su idioma, les hacía esta pregunta: ¿en quién confían para que se rebelen contra mí? ¿Ponen su confianza en Egipto? ¿Ponen su confianza en otro pueblo que los va a defender? ¿O creen en lo que el rey Ezequías les dice, que confíen en su Dios? ¿No ha conquistado a Siria los pueblos con sus dioses alrededor de ustedes? ¿Y creen que su Dios no va a permitir o va a ser mayor que nuestro Dios, que ha sido con nosotros venciendo a todos los pueblos? ¿Creen ustedes que van a escapar de nuestras manos por confiar en su Dios? No los engañe Ezequías, decían los enviados del rey Sennacherib. No escuchéis a Ezequías, porque miente cuando les dice que confíen en Jehová. No los va a librar de nuestra mano. El capítulo 19 inicia diciendo: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Queridos hermanos y amigos, cuando el rey Ezequías lo oyó. Sí. Nuestro problema es escuchar las palabras que otros dicen de nosotros. Nuestro problema es escuchar a otros que arremeten contra nosotros. Y sus palabras son hirientes. Sus palabras afectan nuestra vida. ¿Verdad que sí? Puede ser que usted esté sufriendo alguna situación de estas. Ha escuchado palabras contra usted que le han dolido. Y muchos hemos dicho: mejor me pegara y no me dijera lo que me está diciendo. Las palabras duelen. Las amenazas nos afectan. Temblamos ante las palabras amenazantes que otros lanzan hacia nosotros. Sí, cuando oímos esas palabras hirientes,
Reaccionamos como el rey Ezequías. Rasgamos nuestros vestidos. Podemos estar vestidos de terno. Podemos estar vestidos de una ropa de marca. Una buena ropa. Pero estamos dolidos internamente. El rey Ezequías tenía sus ropas reales. Pero el rasgar las vestiduras quería decir, ¿de qué me sirve esto? Si estoy dolido en mi interior. Rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, se puso saco, se puso ropas de pesar, ropas de duelo. Sí, le dolió. Pero hizo algo interesante e importante. Entró en la casa de Jehová. Esa casa que el Señor Jesucristo afirmó, esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A esa casa entró el rey Ezequías a orar, a derramar su alma delante del Señor. Pero no solamente eso, sino que envió a los ancianos de los sacerdotes, al mayordomo, a su escriba, su secretario, los envió en búsqueda del profeta Isaías. Oh, queridos hermanos y amigos, el rey Ezequías necesitaba escuchar un así dice el Señor. Porque él sabía que sus palabras producen paz en el corazón frente a las aflicciones que hay que afrontar en este mundo de pecado. Así que envió en búsqueda de palabra de Dios, del hombre de Dios que tenía palabras de vida eterna de parte del Creador y sustentador de la vida. Y es interesante el relato que hace el cronista del libro de los Reyes en el capítulo número 19 y ahora en el versículo número 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Y el versículo 6 afirma, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Sí, tenía palabra del Señor que decía, no temas por las palabras que has oído, porque con esas palabras me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y sigue diciendo, he aquí, pondré yo en él un espíritu, oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. El profeta ya tenía palabras de parte del Señor. Queridos hermanos y amigos, muchas veces cuando nosotros tenemos una aflicción, una situación que estamos afrontando y no podemos manejarla, que quita la paz de nuestro corazón, y venimos a Dios y nos disponemos a escuchar su palabra, en muchas ocasiones hemos visto cómo muchos de nosotros hemos encontrado la respuesta a esa inquietud al ir en ese momento a su palabra. Porque Dios tiene respuestas a nuestras inquietudes en su palabra, queridos. Por esa razón la invitación es ir y escuchar su palabra. Porque estas son palabras de vida. Palabras que alientan, palabras que animan nuestro ser, palabras que producen paz en el corazón. Vayamos a la palabra cada mañana, queridos. Después de orar, sí. Después de derramar nuestro corazón delante del Señor, sí.
Vengamos entonces y tomemos su palabra. Y digámosle, Señor, permíteme encontrar la respuesta a mi inquietud. Permíteme encontrar la respuesta a la oración que he presentado delante de tu presencia. Porque Él ya tiene respuestas a nuestras inquietudes, queridos. Vez tras vez, visitando a nuestros hermanos, escuchamos testimonios de aquellos que presentaron sus peticiones delante del Señor y que en momentos vinieron y al leer y estudiar la palabra, encontraron en esos textos la respuesta a la inquietud. Nos ha pasado, queridos. Y es nuestro deseo sincero que pueda también ser su experiencia. Que puedan encontrar respuestas a sus inquietudes en la palabra del Señor. Y esto permita tener paz en su corazón. Claro, el rey Ezequías se calmó un momentito, encontró paz en su corazón ante esta respuesta del Señor. Pero siguió escuchando porque los enemigos seguían hablando. Pero nuevamente el profeta Isaías le aseguró que el Señor había escuchado su oración y le convidó a oír palabra de Jehová. Y finalmente se cumplió lo que el profeta Isaías había dicho. Resultó que el rey que estaba amenazando al pueblo de Judá y a Ezequías, el rey Sennacherib, dice el capítulo 19, versículo 37, 36 y 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Oh, queridos. Se cumple la palabra del Señor. Es interesante que Heródoto, el padre de la historia, registra en su crónica de la historia este acontecimiento. Él dice que, sí, el rey Sennacherib llegó a Nínive, que era la capital de Asiria, y murió por arma blanca, por heridas de arma blanca. Tal como el Señor había dicho, queridos hermanos. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas, queridos. Dios cumple lo que se ha comprometido a hacer y que ha dejado registrado en su palabra. Vale la pena escuchar su voz. Y esta va a producir paz en nuestro corazón. Es mi deseo sincero, queridos, y mi oración, que el gran yo soy, el Señor de señores, el Eterno, alce sobre cada uno su rostro y ponga en ustedes paz. Y Él lo hará yendo a su palabra, diligentemente, cada mañana. Y cumplirá su promesa, su bendición de producir paz en cada uno. Que la bendición que el Señor ha prometido, palabra, pueda ser para usted en esta hora. Te invito a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque en tu bondad tú has provisto el recurso para que podamos tener paz en el corazón ante las aflicciones, angustias que nos toca vivir en este mundo de pecado. Venimos delante de tu presencia trayendo esas palabras que nos angustian, que hemos escuchado.
Pero gracias te damos, porque de antemano tú ya has provisto palabras de vida eterna, palabras que nos permitirán tener paz en el corazón para enfrentar con quietud, con calma, con serenidad esas situaciones de la vida, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, que nos puede impulsar cada mañana de esta nueva semana que vendrá, a ir a tu palabra y escuchar atentamente tu voz. Y permite que el poder de tu palabra siga siendo manifiesto en cada uno de nuestros amigos y hermanos, y podamos de esa manera prepararnos para encontrarnos en paz contigo en aquel día cuando tú vengas y poder gozar contigo por la eternidad en un mundo de paz interior y exterior también que vendrá. Gracias, querido Padre Celestial, y permite que este sábado podamos permanecer en adoración a tu nombre, podamos tomar tiempo para ir a tu palabra y encontrar paz en el corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos y que hacemos todo. Amén y amén. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final ya de nuestro culto sabático. Esperamos que haya podido ser de su agrado, que ustedes hayan podido disfrutar de estas alabanzas, de estos mensajes que hemos podido compartir con ustedes, y esperamos en el Señor poder encontrarnos nuevamente. No te olvides visitar también nuestra página web iglesiaunach.cl, también nuestras páginas en redes sociales, en Facebook y YouTube como Iglesia Unach, y también nuestro canal de YouTube aquí en Iglesia Unach, donde encontrarás también material para poder compartir un sábado en familia. Encontrarás material para niños, mensajes musicales, mensajes también de esperanza, ¿cierto? Mensajes bíblicos para que tú puedas también compartir con tus amigos, familiares y disfrutar de un hermoso sábado. Que estés muy bien. Te invitamos también a que si estás por aquí cerca puedas participar con nosotros hoy en nuestro culto joven. Que estés muy bien. El Señor te bendiga grandemente.